Hola, buenas tardes. Perdonad que esté detrás de la mesa, cosa que no me pasaba hace muchos años. Durante muchos años estuve mucho tiempo detrás de una mesa. Y no obstante, la providencia ha querido que así sea, así que nos adaptamos, lo aceptamos y compartiremos estando yo detrás de la mesa. Muchas gracias, antes que nada, a Lorenzo y a todas las personas de la asociación INENI que han hecho posible este nuevo encuentro. Ya es el segundo, que tiene como título genérico, como telón de fondo, algo que sé que suena un poco raro, lo de la medicina integrativa. Se trata, en definitiva, los que asististeis el año pasado y habéis asistido al que se ha desarrollado este año desde ayer por la tarde, se trata, en definitiva, de una nueva visión, una nueva percepción de las cosas. Una nueva visión y una nueva percepción, en este caso de la medicina, con todo lo que ello conlleva, que está ligado a lo que realmente somos, a lo que realmente tenemos dentro, a lo que realmente es nuestro interior y nuestro corazón, y no tanto hacia lo exterior, hacia el síntoma, hacia lo que muchos y muchas sabéis que a mí me gusta llamar la punta del iceberg. Pero el iceberg es mucho más grande, mucho más grande. Hay una gran parte del iceberg que es la que está sumergida, la que no se ve, esa gran masa de hielo, y es ahí donde se cuecen las cosas. Aunque después, en la punta del iceberg, que es lo que sí sentimos y percibimos con los sentidos corpóreo-mentales, veamos los efectos de lo que está ocurriendo por dentro. Y a esos efectos es lo que se le llama el síntoma, y eso es lo que atiende la medicina tradicional. Y aquí lo que se ofrece es una nueva visión, una nueva percepción, que sin desmerecer para nada la atención al síntoma, no obstante, no olvida, sino que recuerda y pone en valor los procesos concienciales, los procesos interiores que están ahí y que se manifiestan y se expresan a través del síntoma. Por tanto, muchas gracias a las personas que hacen posible estos encuentros y que me han brindado la oportunidad de compartir aquí esta mañana. Para lo que de mi corazón me sale compartir, necesito 2 horas y media. No disponemos de 2 horas y media. Así que lo que voy a hacer es podar. No sé exactamente lo que se quedará en el tintero, no tengo ni idea. Pero seguro que se quedará en el tintero lo que tenga que quedarse en el tintero. Me quiero remitir, para aligerar un poco ya la poda, me quiero remitir a lo que compartí aquí hace un año. Hace un año abordé como tema la enfermedad y la consciencia. La enfermedad desde una perspectiva consciente. A los que estéis interesados especialmente sobre este asunto, sobre la enfermedad, porque este año la cosa ha empeorado, y no he hablado de la enfermedad, sino de la muerte, los que estéis interesados acerca de la enfermedad, os aconsejo especialmente que, entrando en el blog que gestiono, en El cielo en la tierra, en cuanto que miráis a la pantalla, tal como está la pantalla delante vuestra, hacia la izquierda, bajando un poquito, debajo del número de visitas y eso, hay un enlace donde está mi agenda de actividad del año 2016 e inmediatamente debajo otro enlace con todos los vídeos desde el año 2011. Y están ordenados cronológicamente a la inversa, de tal forma que si pincháis, lo que vais a encontrar es, el último que está colgado es un audio del 5 de febrero del año 2016 y cronológicamente para atrás. Pues bien, si os interesa lo que puedo compartir acerca de la enfermedad y la consciencia, os invito a que veáis un vídeo de aproximadamente 2 horas que emitió Recuerda Televisión el pasado 29 de diciembre. El 29 de diciembre, por tanto, del 2015. Yendo al enlace y tirando para atrás, os vais al 29 de diciembre del 2015 y allí vais a encontrar, al pinchar, el vídeo, y no solamente el vídeo, sino un texto que resume todo lo que se expone en esa charla. ¿Qué es lo que se expone? Pues que las enfermedades no son casualidades, que las enfermedades no son fruto del azar, que las enfermedades, como hace un momento comentaba, no son tanto lo que se ve por fuera, el síntoma, sino el proceso conciencial que se está ahí moviendo, el papel que tienen las enfermedades para impulsar nuestro estado de conciencia, el papel que tiene la enfermedad para sanar. Las enfermedades realmente son procesos de sanación, son experiencias, oportunidades que nos hacen y nos impulsan hacia nuevas experiencias, hacia nuevas percepciones. Y la enfermedad, lejos del rechazo que la mente produce, tenemos que recibirla con agradecimiento, tenemos que recibirla con amor y tenemos que recibirla con la capacidad de captar su mensaje profundo.
Lo cual, insisto, no quita que aquellos que así lo sientan tengan su tratamiento por los sistemas tradicionales, pero que en paralelo haya siempre una oportunidad para que en el encuentro con uno mismo se dilucide, se discierna acerca de qué es lo que me está realmente ocurriendo, qué es lo que hay en mí que está produciendo esto que se llama enfermedad. Y por supuesto, las enfermedades pueden ser enfermedades no terminales y enfermedades terminales. Las no terminales son las que no provocan, entre comillas, la muerte, las terminales son las que provocan la muerte. En cualquier caso, bien sea por enfermedad o por cualquier otra circunstancia, lo primero que quiero subrayar especialmente es que nunca se muere por casualidad. Sé que hoy día la mayoría de la gente cree que el accidente o la enfermedad terminal llega por azar. Cada uno tiene su día, pero ese día llega por circunstancias ajenas a nosotros. Ese accidente de tráfico, ese atropello, esa enfermedad del tipo A o del tipo B que provoca la muerte, llega por circunstancias exógenas a nosotros. Y por supuesto nadie se quiere morir. La realidad, sin embargo, tal como la percibo interiormente, y así lo comparto, es radicalmente distinta. Radicalmente distinta. En cuanto a que somos nosotros los que elegimos el cuándo y el cómo nos vamos. Es por tanto radicalmente falso. Es simplemente consecuencia de una enorme inconsciencia el creer que el irse al otro barrio es fruto del azar. De la forma que sea, por accidente, por enfermedad, de la forma que sea, cuando nos vamos, eso es consecuencia de una elección de cada uno. Es una elección de lo que verdaderamente somos. Cuando hablo de cada uno, no estoy haciendo referencia a lo que me gusta denominar el coche. Para simplificar mucho las cosas, a mí me gusta recordar simplemente que somos conductor, que nuestra vida, nuestra existencia no es de este plano y encarnamos en este plano humano para experienciar la vivencia humana. Realmente, hablando de las aportaciones de Einstein a las que hacía mención Fernando hace un momento, incluso la ciencia ha tomado conciencia de que el tiempo no existe. Pues bien, nosotros, vosotros, vosotras y yo, existimos, somos fuera del tiempo y del espacio. Somos de todos los mundos posibles, los creados y los por crear. Y en nuestra absoluta multidimensionalidad encarnamos en este plano porque queremos vivenciar lo que este plano representa. Es como esta zona de feria está plagada, como entrar en un bar. Aquí hay muchos con magníficas tapas. Ahora cuando salgáis os aconsejo que quedéis un ratito por el barrio y se entra en un bar. Ahí en la esquina de la Unión Santorum hay uno que pone un menudo espectacular para los que no seáis vegetarianos. Se entra en un bar a saborear lo que el bar ofrece, a degustar lo que el bar ofrece. Pues bien, venimos a este plano a experienciar lo que este plano ofrece. Y lo que ofrece este plano, lo que ofrece este mundo, lo que ofrece la vivencia humana, no lo ofrece ningún otro. Hay otros, muchos, que ofrecen otras muchas cosas, pero no lo que ofrece este. Y aquí estamos para saborear y vivenciar la experiencia humana. Y claro, nosotros que estamos fuera del tiempo y del espacio, que nuestra existencia está fuera de la materia, cuando encarnamos aquí necesitamos un vehículo, un instrumento con el que saborear la experiencia humana. Ese es el coche. Y el coche es nuestro yo físico, mental y emocional. El yo físico, mental y emocional. Y el conductor es lo que realmente somos. Y encarnamos en este plano. Y encarnamos en este plano, insisto, para vivenciar la experiencia humana. Y hay un momento determinado en el que el conductor decide irse. Ha venido y se va. Esto, desde el olvido de lo que somos, desde la inconsciencia, suena muy raro. Pero en cuanto que lo desarrolle un poquito,
coincidiréis conmigo que está cargado de sentido común. Vamos a ver. ¿A qué habéis venido aquí esta mañana? ¿Qué hacéis aquí esta mañana? ¿Alguien vive en este salón? Nadie, ¿verdad? Habéis venido aquí ¿a qué? A compartir y a vivir una experiencia. Me imagino que cuando esto se clausure allá por las 2 de la tarde, os iréis. Y si no os queréis ir, os van a echar. Nadie se va a quedar aquí. No vivís aquí, esta no es vuestra casa, pero habéis venido aquí a vivir una experiencia. Y cuando esa experiencia se vive, te vas. Bueno, pues exactamente igual ocurre en el plano humano. No somos de aquí, pero estamos aquí. Hemos venido aquí para vivenciar la experiencia humana, nos hemos metido en un coche para poder experienciar, y cuando se han tomado las tapas para las que hemos venido, nos vamos. Es así de sencillo. Todos nos encarnamos para vivenciar unas determinadas experiencias. Cada uno en libre albedrío las que ha decidido en el otro plano, y venimos aquí. Pues yo no quiero el menudo, yo me apunto al queso fresco. Pues no, yo quiero endivias con... Cada uno lo que le apetezca, cada uno lo que siente, y nos encarnamos y aquí estamos, experienciando, saboreando. Y cuando desplegamos las experiencias para las que encarnamos, nos vamos, volvemos, salimos del coche. Es así de simple. Todo está ligado a las experiencias. Hay conductores que han elegido experiencias que, en clave de tiempo, cuando se ponen manos a la obra, requieren en este plano mucho tiempo. No sé, y están aquí 84 años, 90 años, mucho tiempo. Pero hay conductores que encarnan para vivir a lo mejor una experiencia que es de 2 días. O incluso una experiencia que ni siquiera es salir del feto de la madre, que es, por ejemplo, desencarnar a través de un aborto, natural o no, espontáneo o no. Y eso se elige, eso no es fruto de la casualidad. Y en función de las experiencias a desplegar, aquí estás más o menos tiempo. Y lo cierto es que cuando has desplegado la experiencia para la que encarnaste, te vas de la sala, sales del bar. Ojo, vuelves cuando has desplegado las experiencias para las que encarnaste, o cuando, también se da, o cuando ya no las puedes desplegar. Y no hay que extrañarse, y no hay castigo, ni hay culpa, ni nadie después te va a dar un cosquín en la cabeza cuando salgas del coche. Me refiero al hecho de que cuando encarnamos en el plano humano, siempre en la creación y también en este plano, rige el libre albedrío. Siempre hay libre albedrío. Y ese libre albedrío conlleva que yo me encarné para desplegar unas experiencias, y cuando estoy aquí me olvido de esas experiencias y empiezo a experimentar otras. No pasa nada, hay libre albedrío. Y hay un momento en tu vida en el que te has alejado tanto de las experiencias que ibas a desplegar, que aquellas que elegiste antes de encarnar ya es imposible que las vivas. Bueno, pues en ese momento el conductor decide también salirse del coche, decide volver. Porque no va a ser ya humanamente posible vivir las experiencias para las que encarnaste. El ejemplo que siempre pongo, porque es muy simplote, es un viaje en coche y que te encarnas, por ejemplo, para ir de Sevilla a San Sebastián. Todas las experiencias que conllevan viajar de Sevilla a San Sebastián. Para eso me encarno, para vivir todas esas experiencias. Y cuando estás por Madrid, pues resulta que en lugar de seguir para el norte, te hablan de que hay una ciudad muy bonita que es Lisboa, que además se habla un idioma distinto, y el coche lo giras hacia la izquierda y te vas a Lisboa. Y cuando estás en Lisboa, que siempre ha tenido mucha conexión con el mundo anglosajón, te hablan de Inglaterra y resulta que hay un barco que sale desde Lisboa a Southampton, en el sur de Inglaterra, y te montas en el ferry con tu coche y estás en el sur de Inglaterra. Y en el sur de Inglaterra empiezas a recorrer Inglaterra, y cuando estás ya por Windermere dices, yo ya me meto en Escocia porque quiero conocer las tierras altas. Pues posible que en todo ese trayecto, en la medida en la que te vas alejando de lo que son las experiencias para las que tú encarnaste,
la vida y tú mismo te des señales. Por ejemplo, las enfermedades no terminales en muchos casos aparecen para que te pares y seas consciente de que tu vida se va por derroteros que no son los que experiencialmente tú tenías previsto. Pero en cualquier caso y en libre albedrío puedes seguir. Y ya cuando andes por las tierras altas de Escocia, pues te darás cuenta que el viaje de Sevilla a San Sebastián ya es imposible que lo realices. Y entonces no has desplegado la experiencia para la que encarnaste, pero ya no la vas a poder desplegar. Y entonces simplemente haces el tránsito. Transitamos, salimos del coche, tanto cuando hemos experienciado la experiencia para la que encarnamos o cuando ya no se pueden experienciar. Y ya está. Y eso lo hacemos a través de enfermedad, a través de accidentes, etcétera, etcétera. En definitiva, elegimos el cuándo y elegimos el cómo. No obstante, en lo que quiero centrarme fundamentalmente aquí ahora es en lo que ocurre cuando salimos del coche. Y con un objetivo básico, que es lo que hace que se hable de esto en un encuentro sobre medicina. Y es que es extremadamente importante discernir en corazón y en conciencia qué es lo que ocurre cuando desencarnamos, cuando hacemos el tránsito, porque eso contribuye enormemente a quitar el miedo a la muerte. Y eso es extremadamente importante. No es extremadamente importante para cuando ocurra, que os ocurrirá, os lo aseguro, sino que es extremadamente importante en el aquí y ahora, en vuestro aquí y ahora. Porque el miedo a la muerte hace que se tenga miedo a la vida. Y claro, cuando se anda con miedo, no se vive, sino que se sobrevive. Y uno de los grandes miedos que tiene la humanidad es el miedo a la muerte, que, insisto, contamina también a la vida y la llena de miedos. Y a la muerte no hay que tenerle ningún miedo. Ninguno. Sencilla y llanamente, porque la muerte no existe. La muerte es un imposible. La muerte es un fantasma de la imaginación humana. No hay muerte. Lo único que ocurre es que salimos del coche en el que encarnamos. Hay simplemente un acto que es el de desencarnar. Hay un tránsito. Y de una habitación de la vida, que es la vida física y material, esta en la que estamos ahora, pasamos a otra habitación, que es lo que coloquialmente llamamos el plano de luz. Y la denominada muerte no es tal, sino es la puerta que se abre y permite pasar de una habitación a otra. Desencarnamos y salimos del coche. Por cierto, no hay que esperar a la muerte, y de hecho no esperamos a la muerte, entre comillas, para vivir esa experiencia. Todos vosotros y todas vosotras, lo recordéis o no, y da igual que lo recordéis o no, porque lo estáis experienciando, aunque vuestra mente no tenga recuerdo de ello, practicáis esta salida de vuestro coche con mucha frecuencia en vuestro día a día. A lo largo de la vida, desencarnamos, salimos del coche muchas veces. Son los denominados viajes astrales, que existen, aunque parezcan fantasía. Y durante la noche es muy frecuente y es muy común que salgamos del coche. En última instancia, la denominada muerte no es sino eso, una salida del coche, pero sin vuelta. Cuando sales por la noche vuelves, normalmente antes que te despiertes. Hay algunos casos en los que llegas un poquito tarde y tu cuerpo se está despertando y tú todavía no has regresado a él. Y entonces se producen situaciones muy curiosas de que nos despertamos y no nos podemos mover en la cama, que parece como si estuviéramos aprisionados, que es lo que me pasa, y ¡plac!, hasta que por fin regresa el conductor. Y entonces todo ese agobio que estaba sintiendo ya pasa y ya comienzas el día normal. Los viajes astrales son ya experiencias de desencarnar. Pero el desencarnar, ya denominado muerte, la diferencia es que ahí ya no hay regreso al cuerpo. La muerte, por tanto, tal como lo hemos venido entendiendo, tal como se ha venido divulgando, simplemente no existe. Es verdad que hay muerte para el coche, para el yo físico, mental y emocional sí, pero no pasa nada. El yo físico, mental y emocional se le entierra o se le lleva al crematorio y se le quema.
En mi caso, mi yo físico, mental y emocional tiene su casa eterna en el cementerio San Fernando de Sevilla, calle San Ginés número 5 derecha, que es donde mi familia paterna tiene un pequeño panteón, y allí terminará mi yo físico, mental y emocional. Pero yo seguiré vivito y coleando. Y estoy convencido que pasaré al plano de luz con tanta rapidez que ni siquiera asistirá a mi entierro. No me voy a tomar ni siquiera esa diligencia. No voy a asistir a mi entierro. Lo tengo perfectamente decidido. Pero bueno, no pasa nada. Si uno quiere asistir a su entierro, asiste a su entierro y después ya te vas al plano de luz. Pero entrando en detalle, ¿qué es lo que sucede? A través de las experiencias que han compartido con nosotros tantísima gente a lo largo de la historia de la humanidad, a través de tantísimos libros que sobre todo en los últimos lustros han escrito sobre experiencias cercanas a la muerte, o a través de libros tan antiguos como el mal titulado Libro Tibetano de los Muertos, pues lo que sucede es lo que el título real de este libro pone de manifiesto, porque el comercialmente denominado Libro Tibetano de los Muertos realmente se denomina el libro del estado intermedio, el libro del bardo, el libro del estado intermedio. ¿Qué es eso del estado intermedio? Pues muy sencillo. Hablaba antes de que la vida tiene, vamos a decirlo así, distintas habitaciones. El plano físico, la vida material, es una habitación. El plano de luz es otra habitación. La vida es una, todo forma parte de la vida. La diferencia es que en el plano físico hay unas leyes materiales, unas leyes físicas, y en el plano de luz hay otras, totalmente distintas. Pero es la vida en su continuidad, la vida en su permanencia, la vida en su unidad y en su totalidad. Es la vida. Cuando desencarnamos, salimos de la habitación del plano físico y material y nos encaminamos a la habitación del plano de luz. Pues bien, en medio hay otra habitación. Podemos llamarla más pequeñita, una especie de vestíbulo, pero es una habitación. De tal forma que al desencarnar nadie pasa al plano de luz, sino que hay un estado intermedio, al que hace referencia el título real del Libro Tibetano de los Muertos. Hay un espacio intermedio. Ese espacio intermedio es el tránsito. Es la sala de tránsito. El tránsito entre el plano físico y el plano de luz. Hay un estado intermedio. Ese estado intermedio tiene también sus características. Tiene sus leyes y sus características el plano físico, lo tiene el plano de luz y lo tiene el estado intermedio o tránsito. Tiene también sus características. Y me vais a permitir que comparta acerca de ellas. Vamos a ponernos en situación. Acabamos de desencarnar. Sentirlo interiormente. Hemos salido del cuerpo. Y nuestro cuerpo fallece. Pero estamos fuera de él. Es más, el estertor de la muerte no se experiencia en el cuerpo. Se sale antes. Nadie experiencia el estertor de la muerte. Por enfermedad, por accidente, antes de que el coche deje de funcionar, ya estamos fuera. Por eso precisamente se producen experiencias cercanas a la muerte, porque a veces se ha salido, siempre que salimos aún el coche no ha dejado de funcionar, y volvemos antes de que haya dejado de funcionar. Si saliéramos una vez que el coche está estropeado, no habría experiencias cercanas a la muerte, pero es que salimos antes. Nadie experiencia el estertor de la muerte. Y estando fuera ya de nuestro coche, contemplamos la muerte de lo que fue nuestro coche. Y nosotros ya estamos fuera. Poneros en esa situación. Pues bien, lo primero y muy importante es que el estado de conciencia no varía por el hecho de desencarnar. El estado de conciencia no varía por el hecho de desencarnar. El estado de conciencia es
cómo percibes las cosas. El estado de conciencia es la visión, la percepción que tú tienes acerca de la vida, de la muerte, de la divinidad, del mundo, de las cosas. Esa visión. Cada uno tiene la suya. Y además ese estado de conciencia está en evolución. Vuestro estado de conciencia, vuestra visión, vuestra percepción de vosotros mismos, de la vida de los demás, del mundo, de la muerte, de la divinidad, etcétera, etcétera, no es hoy la misma de hace un año, la misma de hace 5, la misma de hace 20. Cada uno tiene su estado de conciencia, por cierto, ninguno ni peor ni mejor, cada uno el suyo en función de su proceso conciencial y evolutivo, cada uno tiene su estado de conciencia y ese estado de conciencia no suele ser permanente. Es verdad que hay gente que se amarra mucho, pero no suele ser permanente, tiende a evolucionar. Bien, en el momento en el que se desencarna, en el minuto antes de desencarnar, en el segundo antes de desencarnar, tu estado de conciencia era X. Pues cuando sales del cuerpo, en el segundo X después de desencarnar, en el minuto 1 después de desencarnar, tu estado de conciencia es el mismo. No sé, hay gente que piensa que por el hecho de desencarnar ves cosas, percibes cosas distintas a lo que antes percibías o veías, pero eso no es así. Somos consciencia, el conductor es consciencia y el estado de consciencia, cuando estás dentro del coche, ha ido evolucionando hasta llegar el momento de desencarnar y al salir del coche, en ese momento que sales del coche y ya estás fuera del coche, el estado de conciencia es el mismo, es exactamente el mismo. A partir de ahí, en el tránsito, en esa habitación que es el tránsito, el estado de conciencia con el que tú has desencarnado puede ser que, por sus características, por su cualidad, el tránsito sea muy rápido o puede ser que el tránsito sea muy lento. Todo está en función de ti, de tu estado de conciencia. No está en función de nada exógeno a ti, está en función de ti. Muy, muy en particular. Has salido del plano físico. Vas como si fuera un río, un fluido natural hacia el plano de luz. Ese fluido natural, ese río, es la corriente que hay en el tránsito. Y para llegar al plano de luz, para entrar en el célebre túnel de luz y pasar ya a la habitación del plano de luz desde el tránsito, se necesitan cumplir dos requisitos. Y si no cumples alguno de esos dos requisitos, no pasas al plano de luz. Sigues en el tránsito. Y en el tránsito se viven experiencias dentro de él para que evoluciones en estado de conciencia en orden a que cumplas esos dos requisitos. Por supuesto que muchos seres humanos desencarnan en un estado de conciencia que ya, con ese estado de conciencia, ya tienen cumplidos los dos requisitos. Y por tanto, el tránsito es corto y el paso al túnel de luz y al plano de luz es rápido. Pero hay también seres humanos que en su estado de conciencia al desencarnar es un estado de conciencia distinto y no cumplen los dos requisitos. Y tienen que vivir experiencias en el tránsito, tienen que vivir ahí experiencias para que vaya evolucionando su estado de conciencia hasta que se cumplan los dos requisitos. ¿Cuáles son los dos requisitos? Hombre, yo estoy convencido que para los que estamos aquí reunidos están chupados. Pero cuando los cite coincidiréis conmigo que hay personas, a lo mejor personas que conocéis, que es posible que alguno de estos dos requisitos se haga un poco cuesta arriba. Y no pasa nada, para eso está el tránsito. Cada uno tiene el tránsito que necesita para ir vivir experiencias ahí en el tránsito que te impulsen en tu estado de conciencia hasta que cumpla los dos requisitos. Y si nunca los cumple, de eso hablaremos, también puede darse el caso porque hay libre albedrío, tampoco se puede obligar a la gente a que se vayan al plano de luz. ¿Cuáles son los dos requisitos? Primero, darse cuenta de que has desencarnado. Segundo, aceptarlo. Darte cuenta y aceptarlo. Para vosotros y para mí, chupao.
¿Cómo no te vas a dar cuenta? Si está tu cuerpo aquí, tú estás aquí. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Claro que te das cuenta. Y aceptarlo. ¿Cómo que aceptarlo? Me dirá alguno o alguno. Si yo lo que estoy es deseando de pasar al plano de luz. Hombre, ya que en el tránsito me lo voy a pensar. No, hombre, no, cuanto antes, claro que lo acepto, vamos, no. Aplaudo con las orejas. ¿Cómo no lo voy a aceptar? Bien, perfecto. Pero, habrá otros seres humanos que al desencarnar no se den cuenta de que han desencarnado o al darse cuenta no lo acepten. Y vamos a hablar de ambas situaciones. Como la conciencia de la humanidad ha avanzado muchísimo y sigue avanzando a un ritmo cada vez más acelerado, lo que voy a compartir ahora está más que manifestado, más que compartido, más que divulgado, y además de una manera mucho más artística y mucho más acertada de lo que yo puedo hacer. Y en particular traigo a vuestra memoria, porque estoy convencido que la inmensa mayoría habéis visto la película, y lo que no hayáis visto no pasa nada porque la voy a contar ahora. Es la película del Sexto Sentido. El Sexto Sentido, protagonizada por Bruce Willis. En su momento fue la más taquillera de la historia del cine y hoy se considera una de las películas mejores de la historia del cine. Bueno, pues en esta película no se puede ser ya más divulgador, ¿no? Es que está todo dicho acerca de lo que puede pasar cuando desencarnas y no te das cuenta. Porque Bruce Willis interpreta el papel de un psicólogo que no se da cuenta de que ha muerto. En concreto, Bruce Willis, como psicólogo, lógicamente tiene su consulta, desarrolla su actividad profesional y en el desarrollo de esa actividad profesional vive un hecho convulso. Y es que un paciente joven se suicida. Y eso él lo lleva fatal. Lo ha quedado traumatizado. Tiene un trauma con ese asunto. Y en la película aparece un niño, Malcolm, que tiene 8 años. Y ese niño está tan loco que dice que ve muertos. Está echado a perder el chaval. Y Bruce Willis, como psicólogo, ante la locura y la fantasía enfermiza del niño, lo atiende psicológicamente para quitarle esas cosas de la cabeza y para que se dé cuenta que eso son tonterías y para que el niño por fin tome tierra. Pero sin embargo Malcolm, el chaval, lo que le cuenta y le insiste es que él ve muertos. Y además se aterroriza. El niño vive aterrorizado. Pero es como si los muertos se acercaran a él. Pero él no quiere saber nada de ellos. Y todo esto es lo que comparte con Willy, le cuenta lo que pasa. Claro, el psicólogo no le cree que todo es fantasía del niño. Y en la película se van desarrollando cosas hasta que ya llegamos al final. Y al final es cuando Bruce Willis se da cuenta de la realidad. ¿Cuál es? Que él está muerto y que efectivamente el niño ve muertos y que precisamente por eso lo ve a él. Y que precisamente por eso hay una interacción entre Malcolm y el psicólogo, entre el psicólogo y el Malcolm, porque el psicólogo está muerto. Pero Bruce Willis tarda mucho en darse cuenta. Tiene que vivir experiencias hasta que se da cuenta. ¿Cómo es posible, dirá la mente, que alguien desencarnado no se dé cuenta de que ha desencarnado? Pues los que han analizado y se han metido mucho inconsciente en este asunto comparten que en nuestro estado de conciencia, cuando está muy apegado a lo material o cuando, ahora me extenderé más al respecto, cuando hay ataduras de tipo trauma, en este caso es lo que tienes, un trauma muy fuerte con el chico que se suicidó, tu conciencia no es capaz de ver lo evidente y sigue mirando hacia el plano físico, sigue obsesionado y obcecado con el plano físico y material. Y tú, que no tienes cuerpo, desarrollas lo que algunos denominan un doble corpóreo. Un doble corpóreo. Es una apariencia en consciencia de cuerpo. Tú en consciencia te das un cuerpo que realmente no existe, pero tú te lo ves. Y con ese doble corpóreo te mueves. Te mueves por donde era tu vida cotidiana.
en tu casa, en tu trabajo, y te sigues moviendo. Y crees que sigues vivo. Y ante las cosas asombrosas que tienen que ocurrir, porque los otros no te ven, aunque tú sí los veas a ellos. Ante las cosas que ocurren, que serían una evidencia de que ahí pasa algo, te buscas explicaciones, te buscas excusas. En la película, por ejemplo, la mujer de Bruce Willis no le habla. Claro, ¿cómo le va a hablar si está muerto? La mujer no lo ve. Malcolm sí, porque tiene ese don, tiene ese talento. Pero la mujer, la viuda, no lo ve. Bueno, ante eso, Bruce Willis se busca la explicación de que como él tiene mucho trabajo y llega siempre tarde, pues simplemente es que la mujer se ha enfadado con él. Y no le habla. No le habla por enfado. Si la mujer recoge la foto del marido que hay por la casa y la mete en el desván, porque le origina mucho dolor como viuda tener ese recuerdo ahí, Bruce Willis dice: hay que ver lo enfadada que está conmigo, que hasta ha quitado la foto del medio y la ha metido en el desván, hay que ver. Y cuando hay un momento memorable en la película, y es que se cumple el aniversario de boda de ellos, y es la primera vez que él está muerto, y tenían costumbre de ir a un restaurante siempre a celebrarlo, y la viuda saca la entereza suficiente como para ir al restaurante y sentarse en la mesa que siempre se sentaban, en recuerdo de su difunto marido. Pero claro, su difunto marido, que anda por ahí creyendo que está vivo, también va al restaurante a la cena de aniversario. Como siempre llega tarde, porque él ya cuando estaba vivo de verdad también siempre llegaba tarde. Y cuando llega tarde y se sienta al otro lado de la mesa, en la silla que está al otro lado de la mesa, y saluda a su mujer no le habla. Y dice: uff, sigue enfadada conmigo. En paralelo, la mujer, que es ajena, que está allí el marido, se le hace insostenible la situación. Estar allí recordando a su marido en el aniversario de boda, en el restaurante donde siempre iba, y no puede más. Ya la situación la vence, el duelo todavía lo está viviendo de forma muy intensa, se levanta y se va. Y bueno, Bruce Willis se queda allí pasmado, diciendo: hay que ver lo enfadada que está conmigo mi mujer. Ante todo lo que ocurre, se buscan explicaciones. A través de una persona que conocéis mucho de vosotros y de vosotras, que se llama Antonio López. Antonio tiene el don de ver, como Malcolm, de ver muertos. Y compartía con él, no hace demasiado tiempo, una experiencia de un desencarnado en la calle Amor de Dios. Y esta persona es una persona que venía de Bilbao y que tuvo un infarto de miocardio. Él era un comercial, estaba vendiendo aquí en Sevilla, y tuvo un infarto de miocardio en la calle Amor de Dios. Y por una serie de circunstancias que ahora os contaré dentro de un poquito más adelante, nosotros tuvimos ocasión de contactar con esta persona desencarnada. Y esta persona durante un tiempo no se daba cuenta de que estaba desencarnado. Y seguía insistiendo en vender los productos que había traído a Sevilla. Él seguía yendo donde tenía que venderlos. Y se buscaba 1000 explicaciones a lo inexplicable. Pero él siempre le encontraba una lógica a lo que no tenía lógica. El caso es que Bruce Willis no se da cuenta de que ha desencarnado. O este señor de Bilbao no se daba cuenta de que había desencarnado. Desarrollas una especie de doble corpóreo y sigues moviéndote por tu casa, por el trabajo, como si tal cosa, dándole explicaciones en tu consciencia a lo que realmente oculta la realidad. Hay un momento, no obstante, en el que te das cuenta. Puedes tardar más, puedes tardar menos, pero te das cuenta. Ya los hechos, la realidad es tan evidente que te terminas dando cuenta. Una semana, un mes, un año, terminas dándote cuenta. Y al darte cuenta se abre la otra condición, el otro requisito. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Bruce Willis, por ejemplo, lo acepta. En la película, en cuanto que se da cuenta, que ya es el final de la película, lo acepta. Y ya tiene la interacción con Malcolm, con el niño, sabiendo ya Bruce Willis que él está muerto.
Y a Bruce Willis, aceptando el hecho, aceptándolo, quiere despedirse de su mujer. Y hay una parte muy emotiva donde Malcolm le da un consejo. La mejor forma que los desencarnados tienen para comunicar con los humanos vivos, dado que los humanos vivos no creen que es posible la conexión con los que han desencarnado, porque si creyeran que es posible no haría falta utilizar estos trucos, pero como andamos por aquí con los oídos tapados y no queremos oír lo que se nos dice desde el otro plano, la forma que tienen los desencarnados es la utilización de los sueños. Es decir, cuando estás dormido, lo que hayáis visto en la película, recordad la escena ya final donde Bruce Willis, estando la mujer dormida por la noche, él se despide susurrándole la despedida en el oído, diciéndole lo que la quiere y que se vaya al otro plano. Y en la cama la mujer se mueve porque eso, aunque nuestra mente no lo recuerde, esos mensajes quedan dentro de nosotros, forman parte de nuestro conocimiento en conciencia. Bruce Willis se da cuenta de que ha desencarnado, lo acepta, se despide de su ser más querido y pasa el túnel de luz y se va al plano del todo. Ahora bien, puede haber gente que dándose cuenta que ha desencarnado no lo acepte. Los hay. Este señor de Bilbao, por ejemplo, hay un momento determinado en el que se da cuenta, porque ya caía por su propio peso, de que no, que es desencarnado. Ahí la primera pregunta, y el señor de Bilbao al darse cuenta de que ha desencarnado, nos cuenta, mejor dicho, le cuenta a Antonio, que es el que lo escucha. ¿Perdón? No, Antonio López no sé si, no creo que no pinta, por lo menos el que yo lo que le cuenta a este señor de Bilbao, Antonio López, es que en el momento en el que ella toma conciencia de que ha desencarnado, pasa por la calle una chica que le llama mucho la atención porque la considera muy guapa. Y como no tengo otra cosa que hacer, la sigue. Que haya amor de Dios, peluquería en Alameda de Hércules. Esto es un hecho verídico. Y en la peluquería de la Alameda de Hércules entra la chica. Y el desencarnado de Bilbao detrás de ella. Cuando entra allí, lo que hay son muchas mujeres. Y a él ese ambiente pues le gusta. Además es consciente de que está desencarnado. Es decir, de que no lo ve. Y ese escenario le gusta. La chica es una peluquera que trabaja en la peluquería. Hay una dueña con 3 peluqueras más y ella trabaja allí. Cuando termina la jornada laboral, en la peluquería hay 2 duchas. Y las chicas se suelen duchar antes de irse del trabajo. Claro, de Bilbao se le salían los ojos cuando se da cuenta de la situación maravillosa de que se puede meter en las duchas con la chica y que nadie se lo va a impedir porque ni se dan cuenta. Y él está obsesionado con la morena esta que le había llamado mucho la atención. Y se mete en la ducha con ella. Y no solamente se mete en la ducha, sino que empieza a toquetearla. Cuando esto es un día y otro día, ya empieza a adquirir más habilidades y le intenta coger el jabón para enjabonarla. Lo cierto es que a Antonio, a través de un familiar, tuvimos conocimiento de este caso porque Antonio, a través de un familiar, se puso en contacto la dueña de la peluquería. A través de un familiar le pide que por favor a este familiar tuyo que ve muertos, o que dice que ve muertos, que venga aquí, porque en la peluquería están pasando cosas muy raras. Los cepillos, los peines volaban, los secadores se encendían y se apagaban solos, las luces, las sillas se movían. Y claro, como conclusión, la señora se estaba quedando sin clientela. Cosa normal, por otra parte, ante el lío que había allí en aquella peluquería. Y ante el hundimiento del negocio, la mujer ya buscó a la desesperada, aunque le pareciera una auténtica locura, una demencia, a ver si por ahí hay alguna salida. Y cuando Antonio se persona en la peluquería, estando allí la peluquera, la dueña con las 3 chicas, es cuando Antonio, en cuanto que se sienta en medio de la peluquería, al cabo de los pocos minutos, siente la presencia.
La sintió, la presencia de este señor, que cuando Antonio empieza ya a hablar con él, porque Antonio lo ve, cuenta todo lo de Bilbao, el infarto en la calle Amor de Dios que os he dicho, etcétera, etcétera. Y este señor no se quiere ir de la peluquería. Cuando Antonio cuenta esto, de las 3 chicas, hay una que empieza a dar gritos de pavor, que era la afectada, claro. Porque ella, por ejemplo, nos cuenta cómo el jabón, dice, yo es que consideraba, digo, es que era una cosa muy rara, porque ahora se me caía el jabón permanentemente. Pero claro, ella cómo va a pensar que se le cae el jabón porque allí hay un desencarnado que le está queriendo coger el jabón para reflegárselo por el cuerpo. Antonio, en la medida de sus posibilidades, habló con este desencarnado para que, ya se había dado cuenta que estaba desencarnado, que aceptara, que mirara en su entorno, que mirara hacia un túnel de luz que tenía que estar allí próximo, que mirara que estaba acompañado por otros seres, posiblemente seres queridos desencarnados. Pero este señor no estaba muy por la labor. Pero en fin, no tardó mucho, no tardó mucho. Realmente después, a los 2 o 3 días de que Antonio hablara con él, ya Antonio pudo confirmar que este señor ya lo aceptó y pasó al plano de luz. Pero esto es una experiencia real. Te das cuenta de que has desencarnado y no lo aceptas. Diréis, ¿por qué no se acepta que alguien ha desencarnado? Hay 2 grandes razones: los apegos y el miedo. Los apegos y el miedo. Todos sabemos en la playa lo que es una cometa de estas que se sueltan al viento, ¿verdad? La cometa está volando, pero hay una guita, una soga, que la ata. Bueno, pues el desencarnado ya está volando, pero hay una soga, una guita que lo sigue atando al plano humano, una o varias que lo siguen atando al plano humano. Esa guita o esas guitas son apegos y miedo. ¿Apegos a qué? Pues por supuesto a cosas placenteras. Por ejemplo, a este señor de Bilbao le iba esa morena, y ese placer que estaba sintiendo lo mantenía atado al plano físico. Hay apegos que todavía amarran más, que son los apegos de sufrimiento. Amarran mucho más que los de placer. Y hacen que muchos desencarnados sigan queriendo interactuar con este plano físico en lugar de irse al plano de luz, porque tienen una congoja, porque tienen una pena, porque tienen un sufrimiento, porque han hecho daño, porque temen que los seres queridos lo estén pasando mal. Un montón de líos ligados a apegos de sufrimiento que atan todavía más que los apegos de placer. En cualquier caso, los apegos de placer o de sufrimiento, los apegos atan. Y hacen que el desencarnado, en lugar de seguir como cometa volando hacia el plano de luz, se empeñe en interactuar con el plano físico, quiere seguir interactuando con este plano. Y el miedo. El miedo es otra gran atadura de la cometa, del desencarnado. ¿Y el miedo a qué? Pues muy especialmente a una cosa que todo tiene su sentido profundo y no hay que rasgarse las vestiduras, pero es una responsabilidad fundamentalmente de las religiones, que se han empeñado en la idea esa absurda del juicio. En la creación no hay juicio, hay consciencia y estados de consciencia que evolucionan. Y tú, en tu estado de consciencia, del que eres evidentemente responsable, vives en consciencia y evolucionas en consciencia, y en cada momento vives en función de tu estado de consciencia, ni mejor ni peor, lo que te corresponde en función de tu estado de consciencia. Y es ahí, dicho coloquialmente, donde está el premio o el castigo, dicho coloquialmente, pero son simplemente experiencias que derivan de tu estado de conciencia. Pero no hay juicio. No hay alguien externamente que te dice lo has hecho bien o lo has hecho mal, al cielo o al infierno. Esos son simplemente falacias. Pero esas falacias, cuando tú te las crees y las has incorporado a tu estado de conciencia y estás en el tránsito, estás ya en el tránsito,
surge el miedo. O puede surgir el miedo. ¿El miedo a qué? Estás ya en el tránsito, te has dado cuenta que has desencarnado y no lo aceptas, no quieres entrar en el túnel de luz, no quieres pasar hacia la habitación del plano de luz, porque temes que en el túnel, que en la puerta de esa habitación, permitidme que lo diga así, esté San Pedro con la libreta, tu nombre, y te pase cartilla, y te diga, jaja, al infierno. Y ante ese miedo, tú no quieres avanzar hacia el plano de luz, te quedas retenido. En el libro tibetano de los muertos lo llaman el viejo de la balanza. Un viejo que con una balanza está poniendo tus obras buenas, tus obras malas en los platillos y que te va a decir si pasas, si no pasas. Y como muy bien dice ese libro, lo que tienes que hacer es reírte a carcajadas del viejo de la balanza. Porque es una fantasía, es una ilusión. En cuanto que te rías se difumina, porque es una falacia. No hay juicio. Hay estados de consciencia en evolución, cada uno el suyo, y punto. Pero claro, cuando tú eso te lo crees, ese factor origina en ti miedo, esa creencia origina miedo, y es una atadura que te impide evolucionar. Por tanto, la no aceptación puede derivar de apegos o de miedo. Cuando no se acepta, como le pasa a este señor de Bilbao, cuando no se acepta, lo primero es desconcierto. Pero inmediatamente se empiezan a desarrollar habilidades. ¿Habilidades para qué? Para seguir en conexión con el plano físico. Tú estás en el tránsito. No quieres evolucionar hacia el plano de luz, quieres seguir interactuando con el plano físico. Y entonces empiezas a desarrollar habilidades para conectar con el plano físico. Todo lo que nos narra la parapsicología, o mejor dicho, una gran parte de lo que nos narra la parapsicología, está relacionado con esto. Con seres en tránsito que sin embargo quieren seguir actuando e interactuando en el plano físico y material y con los seres humanos vivos. Ruidos, luces que se encienden y se apagan, presencias, etcétera, 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 es ni más ni menos que la manifestación de estos desencarnados que intentan seguir en conexión con el plano físico. ¿Cuánto tiempo se puede estar en el tránsito? Eres consciente que has desencarnado, pero no lo aceptas. Has desarrollado habilidades para seguir conectado con el plano físico. ¿Cuánto tiempo se puede permanecer ahí? Lo natural es que el fluido de la vida y las experiencias que vives en el tránsito hagan que tu estado de consciencia vaya evolucionando para que las ataduras de los apegos y la atadura del miedo, si los hubiera, se vaya difuminando y puedas finalmente pasar al túnel de luz y al plano de luz. Pero puede darse el caso de que esto se haga muy largo, dicho desde el plano humano y físico, que se haga muy largo. E incluso se puede hacer tan largo que el desencarnado vuelva a encarnar desde el propio tránsito. Es una experiencia excepcional, rara, muy rara, pero ocurre. Es decir, lo natural es que se vuelva a encarnar, lo habéis hecho vosotros muchas veces, desde el plano de luz. Pasas al plano de luz y allí en un momento determinado decides volver a encarnar. Coges un nuevo coche, el conductor vuelve a encarnar con un nuevo coche, un nuevo yo físico, mental y emocional. Pero, aunque sea rarísima la situación, se produce. Cuando te quedas aquí en el tránsito y en tu estado de consciencia no hay evolución hacia el plano de luz, desde el propio tránsito se puede volver a encarnar en un nuevo coche, en un yo físico, mental y emocional nuevo. Vuelves a nacer con un nuevo coche. Pero no has encarnado desde el plano de luz, sino que has encarnado desde el tránsito. Cuando esto ocurre, lo que está poniendo de manifiesto es un estado de conciencia muy denso. Ni bueno ni malo, sino denso, denso.
con poco discernimiento en conciencia. Y desde ese estado de conciencia denso vuelves a encarnar, con lo que tu estado de conciencia con el que encarnas es muy denso, muy denso. Hay algunos psiquiatras y algunos psicólogos que empiezan a entender que determinados comportamientos psicopáticos, el comportamiento de determinados psicópatas, gente que, por ejemplo, disfruta causando dolor a otro ser humano, puede deberse precisamente a gente que ha encarnado no desde el plano de luz, sino que encarna desde el tránsito y tienen un estado de conciencia muy denso que lo llevan a desarrollar esas actividades psicopáticas. Tal como lo siento, a estos desencarnados que vuelven a encarnar desde el tránsito es a los que se refiere Cristo Jesús cuando habla en el Evangelio de Mateo de los muertos que entierran a sus muertos. Recordad que se le acerca un joven a Jesús y le dice: Maestro, quiero ir contigo. Y Jesús le contesta con el célebre: ven y sígueme. Ven y sígueme. Y el chico le dice: sí, espera, te sigo, pero antes voy a enterrar a mi padre. Y Jesús, que es amor personificado, le suelta esta cosa tan tremenda de decirle a ese chico que le acaba de decir que va a enterrar a su padre. Le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Es tremendo, qué duro. Bien, tal como lo siento, tal como lo percibo, hay muertos que están vivos, pero están muertos. Y están muertos en cuanto que su estado de conciencia es enormemente denso. Eso no significa que no puedan evolucionar en conciencia. Siempre es posible evolucionar en conciencia a través de las experiencias, pero muy lento, porque el estado es muy pesado, es un estado de conciencia muy denso. Y esto ocurre cuando se produce la circunstancia, insisto, rara avis, de encarnar desde el propio tránsito. No obstante, lo normal y lo frecuente es que tardando más o tardando menos, el tránsito concluya. Cuando ya te das cuenta de que has desencarnado, lo aceptas, finalmente lo aceptas, y pasas el túnel de luz y te vas al otro plano. Cuando desencarnamos, no obstante, la inmensa mayoría no nos quedamos enganchados en el tránsito. Es decir, la mayoría nos damos cuenta y lo aceptamos. ¿Hay algún dato, alguna información que sirva de alguna manera para confirmar esto de que la mayoría hacemos el tránsito de forma fluida y no nos quedamos ahí pillados porque no nos damos cuenta o porque dándonos cuenta no lo aceptemos? Pues sí, hay un dato. Y hay un dato que se debe a un estudio que llevó a cabo una corporación norteamericana dedicada a temas de encuestas, estudios demoscópicos, estudios sociológicos, que se llama Instituto Gallup. Entonces, el Instituto Gallup hace unos años hizo un estudio ceñido a Estados Unidos sobre experiencias cercanas a la muerte. El estudio, que tiene muchas conclusiones dignas de ser tenidas en cuenta, pero en lo que aquí afecta, quiero poner de manifiesto dos. La primera, el alto número de personas que tienen experiencias cercanas a la muerte. En Estados Unidos, en una población de 360 millones, según este estudio, 5 millones de personas han experienciado experiencias cercanas a la muerte. 5 millones. Entre 360, el tanto por ciento no es muy alto, pero 5 millones es mucha gente. A partir de ahí, lo que hizo este instituto fue buscar una muestra representativa de gente que hubiera vivido experiencias cercanas a la muerte para encuestarlo, para entrevistarlo y sacar conclusiones. Aquí en Sevilla lo hizo en su momento el doctor Enrique Vila, con su mujer, María Ángeles García. Y llegaron a testar más de 700 casos en toda España, 62 de los cuales sacaron después en un libro llamado Más allá de la luz. Bueno, pues este instituto hizo un testeo a lo bestia de multitud de gente
que había vivido experiencias cercanas a la muerte. Y, además de este alto número, la segunda conclusión del estudio que quiero traer aquí a colación es que el 96%, yo sé que lo entendéis todos perfectamente, pero en fin, si hay alguien que se despiste mucho con las matemáticas, de cada 100, 96, cuando se le pregunta cómo vivió la experiencia y a partir de ella, si, como la va a tener que volver a vivir, porque al ser una experiencia cercana a la muerte ha vuelto, ¿cómo contempla la muerte? La contestación del 96% es que la experiencia fue maravillosa, que fue una experiencia de felicidad, de paz y de armonía, y que ahora que han vuelto aquí, por supuesto que le han perdido el miedo por completo, que no tienen ningún miedo a cuando llegue otra vez ese momento, porque es un momento lleno de felicidad, de paz y de armonía. Eso sí, hay un 4%, 4 de 100, que dicen todo lo contrario, que aquello fue un momento de mucha turbulencia, de mucho dolor, de mucha ofuscación, de mucha frustración, y que ahora que están aquí tienen auténtico pánico a que vuelva a producirse y saben que va a volver a producirse y le tienen auténtico pánico. 96 y 4%. Es un dato que creo... Sí, el Instituto Gallup. El del de Orbi, creo que es... El de Enrique Vila creo que se llama Más allá de la luz. Yo vi la luz. Yo vi la luz, ¿verdad? Yo vi la luz, perdón, muchas gracias. Yo vi la luz. Es del 2007, creo recordar. Yo vi la luz. Este dato creo que puede ilustrar bien por dónde van las cosas. Yo no digo que sea matemáticamente así, pero sí, de corazón, comparto que la mayoría, una gran mayoría, el tránsito es fluido. Y para una minoría ocurren las cosas que hemos comentado de las dificultades para darse cuenta, de las dificultades en la aceptación, etc. Y como la inmensa mayoría, vosotros y yo, vamos a vivir un tránsito fluido, aunque sea muy brevemente, también os quiero compartir las dos cosas básicas que vais a vivir en ese tránsito. Cuando de forma fluida te das cuenta que has desencarnado y lo aceptas, vives dos cosas. Eso sí lo vais a vivir vosotros. Eso sí lo viví yo en mi experiencia cercana a la muerte. La primera, inefable. Ves tu vida entera. La vida que has dejado atrás, la ves íntegra, entera. Es como si te tomaras un chip informático con un vasito de agua e hiciera flash. Un flash donde está tu vida entera. No es una secuencia de película, no es que lo ves todo en la instantaneidad, porque allí ya no hay tiempo, lo ves todo en la instantaneidad. Y esa instantaneidad te permite vivenciar que todo encaja, que todo encaja. Te permite discernir con meridiana claridad de que no hay errores en la vida, de que no hay equivocaciones, de que todo lo que hiciste y todo lo que dejaste de hacer tenía su sentido profundo, que todas las experiencias las pudieras tú considerar buenas, malas, aceptadas, erróneas, da igual, todas tienen su porqué y su para qué, todas te abrieron nuevas puertas concienciales, porque todo es una relación de causa y efecto. En definitiva, percibes la absoluta armonía que hay en la vida que aquí nos cuesta tanto trabajo detectar. Allí te das cuenta, ves tu vida. Y eso, claro, hace que si ya estabas en tranquilidad, la tranquilidad que te embarga es inmensa. Se acabaron todas las locuras mentales de los errores, las equivocaciones, las cargas, las culpas, nada. Cada uno en su momento, en cada momento de su vida, hace lo que en su estado de conciencia corresponde. Y punto, ya está. Si es que esto no tiene más historia. Y lo que vas haciendo en cada momento son experiencias que abren las puertas a nuevas experiencias que tienden a impulsar tu evolución en consciencia. Y esto no tiene más historia. Y ahí te liberas de todas esas tonterías que podías tener. Eso es lo primero. Y lo segundo es que estamos acompañados en el tránsito. Estamos acompañados, no estamos solos. Lo hacemos solos, pero en compañía. ¿Quiénes nos acompañan? Pues, por ejemplo,
seres queridos que hayan desencarnado y que aún no hayan vuelto a encarnar. Es decir, seres queridos que han desencarnado antes que tú y que siguen en el plano de luz. Y ellos, desde el plano de luz, vienen a la habitación del tránsito para acompañarte hacia el túnel de luz. En mi caso fueron mi padre y mi madre, que por supuesto no eran mi padre ni mi madre. Eran los conductores, la luz, los seres de luz, como queramos llamarlos, que en su anterior vida física, cuando estaban encarnados en el plano humano, fueron mi padre y mi madre. Y te acompañan. Y te acompañan también, entre comillas, tus guías espirituales. Es decir, si en vuestra vida tenéis la percepción de algún guía, de alguna referencia espiritual, allí está, también, para acompañaros. Incluso esos santos y esas santas están ahí para acompañaros a aquellos que tengáis creencia, que tengáis conexión con algún santo, con alguna santa. Debido a la importancia que desde que tuve la experiencia cercana a la muerte en el año 2010 ha tenido para mí San Juan de la Cruz, si no ha vuelto a encarnar, cosa que no sé, si estará actualmente encarnado o no, pero si no estuviera encarnado yo sé que estará conmigo en el tránsito, porque se ha convertido para mí en un referente espiritual muy potente y estará con mi padre y con mi madre acompañándome en el tránsito. Lo hacemos acompañados. Y en esa paz y en ese acompañamiento pasamos el túnel de luz. Y voy a dedicar los últimos 5 minutos o 10 de mi exposición, para tener al menos un pequeño coloquio, aunque sea de 20 minutos, a compartir acerca de lo que ocurre cuando pasamos el túnel de luz. Me he detenido mucho en el tránsito. Me parecía importante hacerlo, para que nos quitemos miedos. Lo de darse cuenta y aceptarlo está chupado. Y pasamos al túnel de luz. No obstante que seamos conscientes que hay gente que le cuesta trabajo. Y sabéis que hay personas que sienten de corazón el entrar en contacto con personas que están en tránsito. Perfecto. Hay gente, hay grupos de personas por toda España que entran en contacto con gente que está en tránsito para, entre comillas, hacerle ver que están desencarnados y que se den cuenta y que lo acepten. Por supuesto, con el máximo respeto al libre albedrío. Con el máximo respeto al libre albedrío. Porque son ellos los que tienen que evolucionar en conciencia. Aquí no valen los empujones de uno a otro ni las varitas mágicas. Estamos cada uno evolucionando en conciencia. Cuando pasamos el túnel de luz, cuando llegamos ya a la habitación del plano de luz, ¿qué es lo que sucede? Pues ahí, ante vosotros, se van a abrir dos grandes opciones. Dos grandes opciones. La opción en conciencia de veros con una identidad, o la opción en conciencia de que desaparezca cualquier idea de identidad. Me explico. Cuando hablo de identidad, no hablo de la identidad física, esa ya ha quedado atrás. Si estás en el plano de luz, es porque te has dado cuenta que has desencarnado y lo has aceptado. Es decir, ya no te vas a ver con una identidad física, pero te ves con una identidad álmica o espiritual. Te sigues viendo con una identidad. Por ejemplo, te sigues viendo como un alma. Pero hay otra opción en conciencia, y es que no percibes ninguna identidad. Te ves como nada. Primer caso, el verte como una identidad. Corrientes esotéricas muy antiguas, no sé, por ejemplo, la fuente de la que beben los rosacruces, y de ende lo que los rosacruces expresan, cuando hablan del alma, hablan del alma personalidad. Esta expresión la siento muy acertada para referirse al alma. El alma personalidad. No porque el alma sea una persona, en el sentido físico, material del término, no, sino porque ahí hay una historia personal, algo que identifica a ese alma como tal.
Por ejemplo, el alma que está en vosotros, el alma que está en mí, el alma tiene muchas experiencias acumuladas, tanto en el plano humano como en otros planos. Y eso configura su historia personal. Cuando encarnamos en el plano humano es muy frecuente que en el plano de luz, a la hora de encarnar, el alma haga pactos con otras almas, que aquí en esta vida física suelen ser nuestros seres queridos, la gente más cercana, y hacemos pactos de amor en el otro plano. Y aquí, allí, pactamos lo que vamos a experienciar aquí. Tú vas a ser mi padre, mi madre, mi pareja, mi amigo, mi amiga, vamos a vivir estas experiencias, y eso se pacta. ¿Con qué finalidad? Siempre la misma. La evolución en conciencia. La evolución en conciencia es la finalidad. Normalmente las almas más avanzadas conciencialmente son las que aquí asumen a veces los roles más difíciles para que en ese pacto con otras almas, esas otras almas evolucionen en conciencia. En la mayoría de las ocasiones donde un padre o una madre pierden un niño o una niña a edad temprana, al año, 5 años, 15 años, por enfermedad, por accidente, eso corresponde a un pacto de amor entre almas. Y es el alma más avanzada la que se presta a morir pronto, a morir en esa enfermedad, a morir en ese accidente, para que de esa forma las otras almas que están encarnadas como padre, como madre, tengan un revuelco en su vida, que le hagan preguntarse cosas, que le hagan plantearse cosas, que le hagan buscar cosas que de otra forma jamás hubieran buscado en su estado de conciencia. Y sin embargo, ese seísmo que se produce debido al fallecimiento de su hijo o de su hija, tras el necesario e imprescindible duelo, donde lo único que hay es aturdimiento, poco a poco a esa madre, poco a poco a ese padre lo van llevando a preguntarse, a plantearse, a buscar cosas que antes nunca hubieran buscado, ni preguntado, ni planteado. Y eso es un revulsivo y un impulso en su estado de conciencia. Cosas como esas se pactan en el plano de luz. Y cuando estamos aquí las desarrollamos. Y las almas van acumulando su historia personal. Y cuando volvemos al plano de luz, allí hay otras almas con las que ya hemos hecho pacto y podemos volver a hacer nuevos pactos. Son las constelaciones familiares, lo que se llaman los sistemas familiares. Y podemos seguir así. O podemos sentir en nuestra historia personal como alma que tenemos que vivir nuevas experiencias que no hemos vivido y queremos vivir. Que queremos visitar nuevos bares con nuevas tapas. Que hay tapas que la última vez nos quedamos con ganas y ahora queremos volver para saborearlas, nuevas experiencias. Expresado coloquialmente, pero es así. Y volvemos. Te ves con una identidad y vuelves a encarnar. Ya no es la encarnación desde el tránsito, es la encarnación desde el plano de luz. Y el alma se vuelve a encarnar. Hay una historia personal, hay una identidad. Pero bien, también puede ser que no os veáis con ninguna identidad. ¿Cómo es posible que se produzca esto? Pues muy sencillo. Lo que llamamos alma, y a lo que he hecho referencia ahora mismo, es otro coche. Es otro coche. Me he referido a un coche, el yo físico, mental y emocional. Bien, pues ahora voy a referirme a otro coche, que es el coche álmico. Lo que realmente somos no es el alma. Lo que realmente somos es que no tiene nombre. En el cristianismo se habla de espíritu, cuerpo y alma. Quien quiera a lo que realmente somos que lo llame espíritu. Pero el espíritu es uno. No es posible dividir al espíritu. El espíritu es uno. El espíritu está en mí, el espíritu está en Esperanza y el espíritu está en Julia, el espíritu está en todos. Pero es uno. Ahí no hay historia personal, hay unicidad. En el cristianismo se habla del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo no es sino el Espíritu Santo en cada uno. Perdón, el Espíritu Santo es el Espíritu en cada uno. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu en cada uno. Pero ese Espíritu es uno. En esta habitación estamos todos respirando el mismo aire. Aquí hay un aire que estamos respirando, si no estaríamos ya todos desencarnados. Y cuando respiramos este aire, creo que ninguno estará tan loco como ponerle nombre al aire que está a tu entorno. Emilio, este trocito de aire es de Emilio, ¿no? Hay un aire y todo lo estamos respirando. Inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos. Es uno. Cuando entra en mis pulmones, yo puedo decir que está en mí. Pero no seré tan loco como para pensar que el aire está fraccionado en trozos y que a mí me corresponde el trozo Emilio. No, no, no. El aire es uno y cuando al respirar entra en mí, está en mí, pero sigue siendo uno. Esto es el Espíritu Santo. El Espíritu uno en cada uno. El Espíritu uno en cada uno. Y eso es lo que realmente somos. Eso es lo que el día de Pentecostés, con el famoso tema de la llamita, los apóstoles, los 120 mujeres, eran mucho más mujeres que hombres, las 120 personas del grupo denominado Camino de primeros cristianos que reciben el Espíritu Santo, no es que lo reciban, es que se dan cuenta. No es que le venga algo de encima, lo tienen ya. Es que lo detectan, lo activan, esa presencia. Eso es lo que somos. Y claro, como es lo que realmente somos, el Espíritu, para experienciar en consciencia, utiliza vehículos que son las almas. Y las almas son vehículos multidimensionales que te permiten estar de una dimensión a otra, de una vida a otra, y van acumulando la información, la batería de información la van acumulando como almas. Y cuando el alma, las almas, y la tuya en concreto, baja a este plano, para experienciar el plano humano, el alma necesita a su vez otro vehículo. Es decir, el Espíritu utiliza las almas como vehículos para experienciar en consciencia, y las almas, cuando bajan al plano concreto que sea, necesitan un vehículo de ese plano para poder saborear y experienciar el plano humano. Por eso el alma utiliza un coche, el yo físico, mental y emocional, pero ese alma a su vez es el vehículo del Espíritu. Cuando vamos al plano de luz podemos vernos como el alma, con esa identidad álmica y con esa historia álmica, pero también es posible que nos veamos como nada. Y al verte como nada es cuando vives la experiencia del todo. Al verte, percibirte ya como nada, es cuando entonces experiencias la experiencia del todo. Utilizando el célebre libro de Willy Jigger, el título de La ola es el mar, ya eres el mar. Se acabó. Ya eres el océano. Pero para ser océano no puedes ser ola. Para ser océano no puedes percibirte como ola. Si te percibes como ola, sea física, álmica o espiritual, te percibes como ola. Oye, y no pasa nada, si esto es estupendo, me vuelvo a encarnar otra vez, otra experiencia, pactos de amor, perfecto. Pero también puede ser que en consciencia ya no haya nada que experienciar. Ya no sientas nada. Y entonces vive la experiencia del todo. Cuando te percibes como alma, vuelves a encarnar para seguir tu historia personal. Tus pactos de amor, tus sistemas familiares, nuevas experiencias que quieras desplegar, y es estupendo, divino y magnífico. Y cuando te ves como nada, y con esto de verdad que ya concluyo, y cuando te ves como nada, vuelves a encarnar. Yo sé que entre vosotros y vosotras, cuando estoy hablando de esto, la mente os está situando. Ah, pues yo me veré como una identidad álmica. Ah, no, pues yo ya creo que no. Yo ya no, esto de volver. Primero, aquí lo que hacemos son bajas mentales. Tendremos que esperar a estar allí.
Porque aquí es la mente la que hace su discurrir y no suele dar en la diana, os lo aseguro, ¿eh? O sea, lo que aquí se podéis sentir mentalmente, de verdad, que puede ser muy distinto de lo que viváis allí, cuando estemos y estéis en el plano de luz. Pero, en cualquier caso, sé que entre vosotros y vosotras, cuando se habla de la nada, hay gente que le aterra. Oye, y no pasa nada. Vete como un alma, te ves, te percibes como un alma y ya está. No tengas miedo, vamos a quitarnos todos los miedos. Hay gente que la idea de la nada, en la expresión de Sartre, le produciría náusea, ¿no? La náusea ante la nada. Dios mío, la nada. Sin darse cuenta que la nada es todo. Pero sin embargo también habrá entre vosotros y vosotras personas que dicen, oye, por fin, lo está diciendo Emilio y es que ya resuena en mí. Tirarme ya al océano ese y ser el océano, punto, se acabó. Vamos a esperar al plano de luz. Vamos a esperar, a ver allí lo que sentís. Pero, sintáis lo que sintáis, incluso la nada, vais a volver a encarnar. Claro, que no hay forma. Permitidme que me ría, pero que esto es muy divertido. La vida es muy divertida. Mirad, por favor, que de verdad que es para concluir. Mirad, se encarna desde el tránsito, muertos que entierran a sus muertos. La élite financiera son esos, encarnan desde el tránsito. Los superpoderosos del mundo, que como dicen las profecías de Juan el Ermitaño, viven en sus castillos secretos, en bosques escondidos, y no los conocemos, pero mueven los hilos de todo, se encarnan desde el tránsito. Llevan ya mucho tiempo encarnándose desde el tránsito. Y hay gente que se encarna desde el tránsito, estados de conciencia muy densos. Es muy minoritario. Encarnación desde el plano de luz. Te ves como alma y vuelves a vivir nuevas experiencias. Te encarnas para vivir nuevas experiencias. Esto es lo mayoritario, muy mayoritario. Es lo que habéis venido haciendo la mayoría durante mucho tiempo y a lo mejor vais a seguir haciendo. No pasa nada. Y el otro escenario, el último, el que ya no hay identidad. Acabo de decir, aunque me hayas reído, es así, que vuelves a encarnar. ¿Por qué volvemos a encarnar? Porque hay un pacto. Hay un pacto. Todos los que estamos encarnados en el plano humano, todos los conductores que estamos encarnados en el plano humano, tenemos un pacto. Y es un pacto que se remonta a la finalización de ese periodo de la humanidad que fue Lemuria. Entre Lemuria y la Atlántida, el derrumbamiento de Lemuria y el surgimiento del mundo andante, ahí hay un pacto. La inmensa mayoría de nosotros nos estamos encarnando desde entonces en el plano humano. Y ahí hicimos un pacto. Y el pacto es muy sencillo. Antes, en Lemuria, la evolución en consciencia era individual. Es decir, tú ibas evolucionando en consciencia y si llegaba ese momento en el que en el plano de luz te veías ya como nada, no volvías a encarnar, punto. Y volvían a encarnar los que se veían como alma o los que desde el tránsito tenían un estado más denso. Bien, eso provocó que la masa de consciencia en Lemuria fuera poco a poco bajando. En cuanto a que, permitidme, voy a ser muy coloquial, porque esto no va de listos ni de tontos, es de otra cosa. Porque en la medida en la que los estados más evolucionados en conciencia no volvían a encarnar, permitidme que lo diga así, se iban quedando aquí los que les costaba más trabajo evolucionar. Es como ir en un avión y los que estaban más evolucionados en conciencia se fueran tirando del avión. Y en el avión se iban quedando los que les costaba más trabajo en evolucionar en consciencia. Eso provocó que el mundo lemuriano se fuera densificando
en consciencia. Tanto se densificó que terminó desapareciendo, transformándose en la Atlántida. Pues bien, en ese interregno de civilizaciones hubo un pacto entre nosotros. Y es que ahora, el que evolucione, vuelve. Por mucho que evoluciones, vuelve. Y habrá un momento, eso sí, que terminará el proceso, pero será como consecuencia de lo que han anunciado tanto todas las corrientes espirituales, y ahora no me puedo entretener, de la nueva tierra y la nueva humanidad. La nueva humanidad y la nueva tierra. Ahí sí, a partir de ese momento sí. Pero hasta que haya una masa de inconsciencia suficiente que acompañe a la Madre Tierra en su proceso de transformación, configurando la nueva humanidad y la nueva tierra, hasta que eso acontezca, seguimos encarnando. Y los que encarnen sin percepción de identidad, no encarnan para vivir experiencias, porque no tienen ninguna experiencia que vivir, no tienen ninguna historia personal que desarrollar, ya no encarnas para vivir experiencias. Entonces, ¿por qué encarnas? Por este pacto. Es decir, encarnas por amor. Acompañamiento en amor, se acabó. Y aquí están, entre nosotros habrá muchos, de los que en el budismo llaman bodhisattvas, y que en el ámbito del cristianismo son los célebres 144.000, que yo de verdad no sé, ni me importa si son 144.000, más o menos, pero es a eso a lo que se hace referencia. Y están aquí, con nosotros, acompañando, simplemente por amor. Por tanto, amigos y amigas, la vida es una aventura estupenda, está llena de habitaciones, la vida es una, pero está llena como de habitaciones, cada habitación tiene sus propias leyes, y de corazón a corazón, tomemos conciencia a la vez de todas ellas, sabiendo además que ahora estamos aquí. Vamos a disfrutar del plano humano, vamos a quitarnos miedo, vamos a quitarnos cargas, vamos a gozar la vida, vamos a saborear las tapas, no juzguemos las tapas porque hay de todo, las hay de menudo, las hay para vegetariano, las hay de todo, que cada uno pruebe la que considere oportuno, con libertad, en el albedrío, no nos juzguemos, no juzguemos la vida. Seamos conscientes que cada plano tiene sus leyes físicas y materiales, el tránsito tiene sus leyes, el plano de luz tiene sus leyes. Y respiramos, fluimos, aceptamos y vivimos. Ha sido un placer. Muchas gracias.